el tema que hoy nos convoca es síndrome urémico hemolítico. Es un tema que por la alta incidencia y prevalencia en nuestro país me parece que es un tema importante. Así que este síndrome urémico... Vamos con la próxima. Haciendo un poco de historia, este síndrome fue reportado por primera vez en el año 55, o sea, hace ya 65 años, por un hematólogo suizo, el doctor Gasser. Luego, en el año 64, un médico argentino, un pionero en la pediatría, un maestro realmente, nos dejó muchas enseñanzas, el doctor Carlos Gianantonio. El doctor Carlos Gianantonio fue el que creó la residencia médica en el Hospital Ricardo Gutiérrez, también ahí fue director médico. Y cuando él terminó la carrera de medicina, tuvo la suerte de ganar una beca con el doctor Nelson. Así que tuvo un par de años allá con el doctor Nelson. Y el doctor Nelson decía, Waldo Nelson, que si ustedes chicos se fijan dentro de la bibliografía que le hemos pasado a principio de año, uno de los tratados de pediatría es del doctor Waldo Nelson, ya fallecido, igual que el doctor Carlos Gianantonio. El doctor Nelson decía que, bueno, cuando Gianantonio era residente, él le enseñaba, y a partir de que terminó su residencia, él aprendía de Gianantonio. Realmente un pionero, un decano de la pediatría, y muy dedicado a la investigación fundamentalmente de este síndrome. Tal es así que en el año 64, él y colaboradores describió la forma clínica de alguna manera de este síndrome con un número significativo de casos. Y después, un par de años después, en el año 83, un médico canadiense, Mohamed Karmali, realizó la asociación de este síndrome con una toxina producida por la Escherichia coli, que posteriormente la llamamos verotoxina o toxina Shiga o Shiga-toxina, de las cuales la cepa más frecuentemente en nuestro medio, hay otras, pero la más frecuentemente encontrada en nuestro medio es la O157H7. Esa es un poco la historia, digamos, resumida, obviamente, del síndrome urémico hemolítico. La próxima. Y lo podríamos definir a este síndrome como un síndrome clínico, caracterizado. Estas tres cosas no se tienen que olvidar, chicos. La presencia de anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la injuria renal aguda. Las tres cosas deben estar presentes y no se relaciona la gravedad de una con otra. O sea, porque tenga más anemia va a ser más grave, o porque tenga menos cantidad de plaquetas va a ser más grave. La próxima. Este síndrome, como les decía, tiene una alta prevalencia, una alta incidencia en nuestro medio, y también posee una mortalidad importante del 3 al 5%. Otra cosa importante es saber qué es la principal causa de insuficiencia renal aguda en nuestro medio, y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. ¿Recuerdan ustedes en la clase del doctor Horacio, que le decía de las patologías obstructivas, de las pielonefritis, de las cicatrices renales, etcétera? Bueno, esa es la primera causa de insuficiencia renal crónica en pediatría. Y la segunda sería este síndrome urémico hemolítico. Se da en todas las razas, pero tiene una prevalencia por la raza negra,
no hay diferencia de sexos, y la edad de presentación va desde los 6 meses hasta los 6 años, con un leve predominio alrededor de los 14 meses, pero hay que considerar también que puede estar antes de los 6 meses y en niños mayores de 6 años. La próxima. Esta es una clasificación que se ha estado usando hasta el momento. Algunos autores la han dejado ya en desuso y los divide en el síndrome urémico típico con diarrea positiva y el síndrome urémico atípico. El que nosotros vemos en el 95% de los casos es el síndrome urémico típico, que está asociada, como les decía, a la Escherichia coli, la enterohemorrágica. Ustedes saben que tenemos la Escherichia coli, es una bacteria que coloniza nuestro intestino a poco de nacer. Y tenemos varios serotipos, la enterohemorrágica es una, pero también tenemos la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enteropatógena, y la enterohemorrágica es la productora de la cigatoxina que les había dicho, la O157H7. La shigella disenteriada, el 90% de los casos, como les decía, y usualmente este tipo de síndrome típico tiene como pródromo una diarrea en el 92% de los casos, y en algunos autores dicen que hasta en un 100% de los casos. Y el atípico se da por fuera de la edad que habíamos dicho, 6 meses, 6 años, o sea, a menores de 6 meses o mayores de 6 años, tiene ausencia de diarrea y está asociado a otras patologías o a otros gérmenes, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, o a formas más graves, formas genéticas de presentación. La próxima. En cuanto a la epidemiología, podríamos decir que es una enfermedad de transmisión fundamentalmente alimentaria. En nuestro país tiene una alta prevalencia, ya lo habíamos dicho, está asociado fundamentalmente al consumo de carne cruda o mal cocida, por eso se le llama la enfermedad de la hamburguesa, verduras mal lavadas o crudas, también puede contagiar el agua, o estar en contacto con carne, digamos, cruda o contaminada. También puede ser de persona a persona, si es que esa persona está cursando un cuadro infeccioso gastrointestinal producido por este agente etiológico. Tenemos más o menos anualmente en Argentina entre 300 y 500 casos por año, y la tasa de Argentina son las más altas reportadas en el mundo. O sea, no hay otro país en el mundo que tenga esta tasa de síndrome urémico hemolítico. La próxima. Bueno, este es para que ustedes vean, en relación a los años, la cantidad de casos que hemos ido teniendo. En el 2010 tenemos alrededor de 350 casos, hay un pico en el 2011, baja un poco a 400 más o menos en el 2012, otro poco en el 2013, hay otro pico que es en el 2014, y ahí se mantiene más o menos, y en el 2018, que es hasta donde llega esta fuente, llega alrededor de 200, bueno, 330, 350, no llega a 350, 320, alrededor de esa cifra. Como les había dicho recién, entre 300 y 500 casos por año. ¿Qué sigue? La que sigue. Bueno, y esto es el caso de los notificados según el grupo etario. Fíjense que pocos en menores de un año,
de 1 a 2 tenemos un aumento, y de 2 a 5 tenemos realmente el pico más importante, y luego empieza a descender. Si ustedes suman, aquí abajo está la suma, la cantidad de casos, van a ver que son alrededor de los que les había dicho, entre 300 y 500 casos anuales. Estas son fuentes, sacado de la fuente del Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud y Desarrollo de la Nación. ¿Qué sigue? Esto para que vean ustedes que la distribución por sexo es más o menos la misma. Un leve aumento en el sexo femenino, pero nada significativo. ¿Qué sigue? Bueno, esto un poco también para que vean un análisis entre el año 2017 y 18 por región y provincia. Si vemos nuestra provincia de Córdoba, tenemos, ahí no me deja ver bien, 41 casos. ¿Puedes sacar, Ricardo, la...? Ahí está. 41 casos en el 2017 y en el 2018 bajó un poco a 27 en lo que es Córdoba. Pero estamos más o menos como el Cava. Cava tiene 47, luego en el 2018 tiene 35 casos. Y en el Gran Buenos Aires, obviamente, mucho más por la cantidad de habitantes. Pero fíjese en la siguiente placa, en la que sigue, fíjense ustedes la tasa de Chubut. Chubut tiene una tasa de 2.38, que es la más importante y la más alta de Argentina. ¿A qué sigue? Bueno, la forma de contagio, lo que le acaba de decir, el contacto con el medio ambiente, el contacto con bovinos portadores, el consumo de alimentos, la carne fundamentalmente, pero también puede ser agua, verduras, y la transmisión de persona a persona siempre y cuando la persona esté cursando la enfermedad por este agente etiológico que es la Escherichia coli enterohemorrágica. La que sigue. Profe, Sí. ¿la transmisión persona a persona por qué vía ocurre? Por las manos, las manos sucias, la contaminación de los elementos que uno va manipulando. Fecal oral, sí, la transmisión. Claro, claro. Eso tenía dudas. Gracias, profe. Perdón, José, antes de que sí. una acotación. Acá en la zona nuestra tenemos una localidad que es la localidad de Pozo del Molle, que hemos tenido brotes muy importantes en los últimos 10 años, 15 años. Inclusive vino gente de epidemiología, de La Plata, de Córdoba, de todos lados, a estudiar el agua, las verduras, la carne, la leche, bueno, para ver si encontraban alguna fuente de contagio importante. No fue encontrado, pero bueno, no sé si te acordás que hasta la hija del pediatra del pueblo falleció también por uremia hemolítica, por insuficiencia renal. Sí, me acuerdo. Sí. Gracias por el aporte, me había olvidado, sí. Sí, inclusive sí. Familia con 2 hermanitos, los 2 con uremia hemolítica. Exactamente. Bueno, un poco como uno ingiere el alimento contaminado, ¿no es cierto?, la Escherichia coli. La Escherichia coli es resistente al pH ácido del jugo gástrico, por lo tanto pasa y se coloniza o se sitúa a nivel del colon. Ahí a nivel del colon se multiplica, se adhiere a la mucosa del intestino, la lesiona las microvellosidades. En un primer momento
Esto produce una diarrea acuosa. Luego la lesión del endotelio produce la diarrea hemorrágica y el microorganismo ingresa al torrente sanguíneo y se distribuye por los distintos órganos. Hay unos receptores que tienen los niños, la GB3, que lo tienen fundamentalmente a nivel del riñón, y es donde se adhiere la verotoxina, la toxina, produciendo el daño de la microcirculación. Hacele clic, Ricardo, a ver. Hola, Ricardo. Hacele clic para otra vez. Bueno, la anterior. Bueno, entonces, la diarrea, los daños de los tejidos, va a la circulación sistémica. Ahí, como les decía, en la microcirculación, tanto renal fundamentalmente, como de otros tejidos, porque si bien hacemos hincapié en el riñón, también se localiza o se puede localizar y también puede producir daño en otros lugares, como por ejemplo el cerebro, tiroides, páncreas, corazón. Pero bueno, el más afectado es el riñón, por eso hacemos hincapié en el riñón. Y ese daño que se produce en la microcirculación produce la agregación plaquetaria y el consumo de plaqueta, y es la causa de la trombocitopenia. También ahí se liberan factores inflamatorios, producidos fundamentalmente por los neutrófilos, y también la liberación de otros factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral o las interleuquinas, que eso también ayudan a la lesión del endotelio vascular. Ahí se produce un acúmulo de plaquetas, un microtrombo, y también eso afecta a los hematíes, produciendo la deformación. Los hematíes, cuando pasan por esa zona del endotelio, de la microvasculatura lesionada, o se destruyen produciendo la hemólisis o se deforman. Por eso ya vamos a ver más adelante las formas que adquieren, que son varias. Un bioquímico avesado, cuando ve un frotis y ve los esquistocitos, ¿no es cierto?, que es una forma que tienen los eritrocitos cuando pasan, como le digo, a través de la zona lesionada, o también lesionada por los radicales libres. Esos eritrocitos característicos en un bioquímico avesado alerta bastante. O sea que tenemos, por un lado, digamos, el daño vascular. Ese daño vascular produce consumo de plaquetas, ahí está la trombocitopenia, y ese daño vascular también, y los procesos inflamatorios que se activan, producen la lesión y la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces tenemos el daño renal, la oligoanuria, que se va a traducir más adelante, la trombocitopenia y la anemia en este caso. La que sigue. Bueno, esto es un resumen un poco más complejo de lo que les acabo de decir. La que sigue, después lo leen ustedes con detenimiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros con el doctor Horacio hemos visto varios, lamentablemente. Como les digo, esta es una zona endémica. Y ocurren por épocas. En las épocas de primavera empiezan a aparecer. Y ojo que aparecen varios. Cuando vos tenés un caso, suponete nosotros, que estoy aquí en Córdoba, aparece un caso en el hospital de niños, en el hospital infantil, en el hospital pediátrico, nosotros nos alertamos. ¿Cómo es la historia? La historia clínica que tenemos que hacer es bien completa. ¿Qué pasa? Viene un niño, dijimos, de alrededor de 1 año y medio.
que es el pico de incidencia. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Diarrea. Viene con la mamá, nos consulta, dice, el niñito de hace 2 o 3 días está con diarrea, una diarrea acuosa, como les dije al principio. Uno lo examina, el niño está bien hidratado, con buen estado general, lo pesa y le da pautas de alarma a la madre, le dice hidrate, sigue con lactancia materna. A los 2 o 3 días vuelve, dice está haciendo caca con sangre, doctor. La lesión que produce la bacteria y la toxina en el endotelio, en las microvellosidades, como les dije, produce la diarrea sanguinolenta. Bueno, uno ahí puede llegar a pedir algún copro parasitológico o no, dependiendo, el chico sigue estando bien. Seguimos con las medidas de apoyo. Pasan unos días y vuelve la madre a consultar. Y ahora la madre consulta porque usted les dice, fíjese doctor cómo tiene los ojitos hinchados. Edema, habitualmente bipalpebral, biocular. Y fíjese también en lo blanco del ojo, doctor, lo tiene amarillo. ¿Qué produce la hemólisis del glóbulo rojo? ¿La liberación de qué? ¿De qué pigmento? De la bilirrubina. La bilirrubina tiñe los tejidos, las mucosas y los tejidos. Por lo tanto, la mamá le dice, yo lo noto blanco, lo noto pálido, doctor, con los ojitos hinchados y fíjese en lo blanco del ojo lo tiene amarillito. Y otra cosa, no ha mojado los pañales. Le cambié los pañales anoche y esta mañana se los saqué seco. Ojo, ya está, hay un compromiso renal. Y además le agrega o le puede agregar otra cosa, lo levanté anoche para darle la mamadera o para darle la teta o porque estaba irritable, lo levanto de la cunita y le quedaron los dedos marcados debajo de la axila. Hematomas, trombocitopenia. Hematomas en sitios no expuestos a golpes. Porque si tenemos hematoma en la tibia o en la zona tibial, en los miembros inferiores, en un niño de 1 año y medio que recién empieza a caminar, no nos llamaría tanto la atención. Pero ojo, hay que escuchar a los padres. Viene la diarrea, uno dice, bueno, ya va a pasar, siga con hidratación, no hay otra cosa. Si hay fiebre, bajamos la fiebre, se torna sanguinolenta, ahí uno puede actuar como les decía, y no, pero cuando ya viene al 8º día o a la semana, los ojitos hinchados, pálidos, una palidez amarillenta, con una oligoanuria y hematomas en zonas no expuestas a golpe. Entonces, ojo, ahí estamos ante un chico con un diagnóstico probable, posible, de un síndrome urémico hemolítico. Ese niño amerita que se lo interne y a veces se lo interna en la unidad de terapia intensiva pediátrica. ¿Qué le solicitamos? Un citológico completo, que puede haber elevación en un primer momento de los glóbulos blancos, una leucocitosis, pero algo fundamental es el hematocrito y la hemoglobina que van a estar bajos. Pero no es una anemia leve, es una anemia importante, de 9, 8, 7 gramos de hemoglobina y a veces menos. Las plaquetas también van a estar por debajo de 140.000. Lo que nosotros vemos habitualmente es que están alrededor de 50.000. Por eso es que cuando la madre lo levanta, se producen los hematomas, los dedos marcados a nivel alrededor del tórax, por debajo de la axila, por donde lo levantó. Vemos el frotis,
que es fundamental para ver las deformaciones del glóbulo rojo. Les decía que la toxina o destruye el glóbulo rojo o también lo deforma. O también se deforma cuando pasa a través de la microvasculatura lesionada. La LDH, que va a estar aumentada, urea y creatinina, la función renal, la bilirrubina que va a estar aumentada, el ionograma, nos interesa sodio y potasio, fundamentalmente el potasio, el estado ácido-base, que actualmente estamos con una acidosis metabólica y una orina completa, donde vamos a encontrar hematuria, que puede ser macroscópica, microscópica y también proteinuria. La aptoglobulina, que no se hace habitualmente porque a veces lo solicita y suele tardar unos días, y un coprocultivo se amerita. A eso le podemos agregar una radiografía de tórax, una ecografía renal fundamentalmente, abdominal, renal, y un ecocardio si uno tiene la sospecha de que hay compromiso de los vasos de las arterias coronarias, y un electrocardiograma por lo mismo motivo. Repito, realizar una completa historia clínica, ver de dónde viene el domicilio, si hay casos en la zona, la edad del niño, y este relato que les hago es bastante habitual, Lo internamos al niño y si el niño tiene un compromiso del estado general o hemodinámico, debe ir a una terapia intensiva. Ahí se le solicita todos estos estudios, ¿no es cierto?, de imágenes, electrocardiograma y de laboratorio. Sigamos. Bueno, para que veamos, se ingiere de nuevo, es importante esto de recalcar, se ingiere el alimento contaminado, 2 o 3 días antes, el niño empieza con la diarrea, que es el que los decía el motivo de la consulta de la mamá. También puede tener fiebre, vómito y dolor abdominal. Gastroenteritis, vemos miles nosotros. Es una de las patologías más frecuentes en la consulta pediátrica. Pasan 2 o 3 días, aparece sangre en la materia fecal, ahí podemos hacer el cultivo puede ser positivo. La diarrea va cediendo al 7º día y de ahí hay una resolución espontánea del proceso en un 80% de los pacientes, pero hay un 15% de ellos que van a realizar el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué sigue? En la etapa prodrómica, ¿cuáles son los síntomas más importantes? Diarrea, que está casi en el 100% de los casos, como les había dicho. La enterorragia está también en un 80 o un 90%. Los vómitos, la hipertermia, la deshidratación y dolor abdominal en menor medida. El que sigue. En el internado, al ingreso, lo que les decía del relato de la madre o de los padres. Doctor, lo veo pálido amarillento. Fíjense, casi en un 100% de los casos. Porque la anemia es importante, chicos. No es una anemia que de 11 o 10 de hemoglobina. No, 7, 8, 6 gramos de hemoglobina es una hemoglobina importante. Y la anemia viene, como les digo, de la destrucción. Y la destrucción libera pigmentos. Y los pigmentos más importantes, la bilirrubina, que tiñe la piel y las conjuntivas y las mucosas. Pálido amarillento. Cambié pañales, doctor, y no mojó los pañales. Las madres saben, los padres, pero las madres fundamentalmente están muy atentos a saben cuántos pañales le cambian el día.
sabe si a la mañana siguiente ella lo va a cambiar y el pañal habitualmente está mojado. Y si le dice, lo cambié anoche a las 21 horas y ahora a las 9 está seco, lleva 12 horas sin hacer pipí. Ojo, edema, también les había dicho, las partes laxas del cuerpo, fundamentalmente los párpados, los ojitos hinchados, doctor. Bueno, al ingreso obviamente puede tener hipertensión, que eso ya nosotros en el consultorio lo podemos constatar. Los dedos marcados que le decía, púrpura, El chico puede estar irritable, puede tener convulsiones, porque les repito, el riñón es el órgano más afectado, pero puede también afectar el cerebro, puede afectar el corazón, puede afectar el páncreas y otros órganos. Esos receptores GB3 que tiene el niño, aparentemente el niño tiene mucho más receptores que el adulto, por eso es que se da más en niños, puede ocurrir también en niños más grandes y en adultos, ¿no? Pero es mucho más frecuente mientras más pequeño es el paciente, por esta cantidad de receptores, repito, GB3. Sigan. Bueno, como les decía, la anemia hemolítica microangiopática. El nombre lo dice, hemólisis de la microvasculatura, porque ahí están los receptores. Ahí se adhiere la toxina que ingresa por el intestino, por el colon. La prueba de CUM negativa, aquí están los esquistocitos, si ustedes ven las flechas, van a ver los eritrocitos deformados, que los destruye, los deforma, repito, la toxina, también los radicales libres, que también los endurecen, los vuelven más rígidos. Entonces, cuando pasan a través de la microvasculatura lesionada, donde hay microtrombos, también favorece la destrucción y la deformación del glóbulo rojo. La elevación de la bilirrubina, la elevación de la LDH y la disminución de la aptoglobulina, que le digo, bueno, en algunos centros lo piden y en forma rápida lo tienen, nosotros lamentablemente no tenemos ese laboratorio tan rápido. ¿Qué sigue? Trombocitopenia, o sea que ya tenemos anemia, trombocitopenia. Las plaquetas habitualmente, como les decía, por debajo de 140.000, lo que nosotros vemos en la práctica y en la habitualidad es que están alrededor de 50, 40.000 por milímetro cúbico. Por eso es que se producen hematomas fáciles. Y el grado de plaquetopenia, igual que el grado de anemia, no está relacionado con el grado de insuficiencia renal aguda. Repito, es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. ¿Qué sigue? La insuficiencia renal aguda, la tríada. Con ella completamos la tríada. ¿Cómo la manifiesta? Con hematuria, proteinuria, con filtrado glomerular normal. En un primer momento podemos tener una insuficiencia renal con poliuria, por ejemplo. Pero bueno, la madre también se puede dar cuenta de que el pañal está manchado de rojo. A veces se confunde porque las deposiciones son acuosas y también con sangre, por lo tanto por ahí se confunde. Pero la hematuria puede ser macroscópica o microscópica. Acá en el segundo ítem dice la totalidad, o sea, el 100% de los pacientes tienen algún grado de microhematuria. Por lo tanto, en los análisis que solicitamos tenemos que pedir una orina completa. El fallo renal severo, que puede cursar con
con oligoanuria, el 50% requieren terapia de reemplazo renal, eso significa diálisis peritoneal. La que sigue. La insuficiencia renal aguda produce un desbalance hidroelectrolítico, un desbalance muy importante. Por lo tanto, en el laboratorio podemos encontrar una hiponatremia por dilucional, que es habitualmente por debajo de 130 miliequivalentes por litro, la hipercalemia o calemia o hiperpotasemia, que suele estar por encima de 5 o alrededor de 5, en muchos casos cuando esta patología sigue progresando puede llegar a 6, 7, y ya con trastornos electrocardiográficos o del ritmo cardíaco. Como les había dicho, acidosis metabólica, los edemas, y de acuerdo al grado y al tiempo de evolución de la enfermedad puede llegar a la ascitis, la hipertensión, y este desequilibrio hidroelectrolítico puede llegar al edema de pulmón. La que sigue. La que sigue. Como les dije, y les repito, no es el riñón el único órgano afectado, también el sistema nervioso central puede estar afectado. Cuando nosotros tenemos un niño ingresado, como les dije, yo prefiero que esté en la terapia intensiva desde el inicio, a pesar de que no esté grave. Cuando nosotros tenemos un niño que ingresa con irritabilidad, somnolencia o convulsión, cuando convulsiona, ahí se nos ata un poco la rama y empezamos a pensar en distintas cosas. Cuando el paciente con un síndrome urémico hemolítico convulsiona, vos decís, bueno, ¿es producto de la hipertensión? ¿Es producto de una hemorragia? Recuerden que puede haber una hemorragia central en el caso de que las plaquetas estén muy bajas. ¿O es edema? Entonces tenemos que hacerle un estudio de imágenes, y no es fácil hacer un estudio de imágenes en los niños, chicos, porque necesitan anestesia y necesitan otras cuestiones. Por eso cuando digo el chico está con convulsión, realmente es un tema que nos complica bastante. Entonces, cuando uno sospecha que hay un compromiso del sistema nervioso central, cuando el niño está irritable o somnoliento, o tiene una convulsión, o tiene problemas, digamos, de una ceguera cortical, entonces solicitamos estudios de imágenes, como dice ahí, una resonancia nuclear magnética. Bueno, vuelve a nombrar las convulsiones abajo. Cuando uno tiene convulsión, obviamente tiene que buscar, como les dije, la causa, primero, pero tiene que tratarla inmediatamente. Y el tratamiento es como cualquier otra convulsión. Lo hacemos con fenitoína, fenobarbital, benzodiazepina. Y cuando el compromiso neurológico es severo, se están usando actualmente desde hace un par de años, no hace muchos, realizar plasmaféresis. Parece que la plasmaféresis, en este caso de compromiso neurológico, los ayuda bastante para la movilización de toxinas y de los mediadores inflamatorios. Que sí. Bueno, también puede haber compromiso gastrointestinal y producir una colitis hemorrágica severa. También puede haber necrosis y perforación del intestino, o sea que hay que estar muy atentos. Cuestiones menos graves como prolapso rectal. Bueno, la perforación, la necrosis del intestino seguramente lleva a una peritonitis, y también puede haber una invaginación intestinal, una de las patologías que habló el doctor Lucarelli en cirugía.
También puede tener fiebre, como les dije. El páncreas también puede estar afectado, produciendo necrosis pancreática. Esa necrosis pancreática y con la formación de pseudoquistis puede producir diabetes insulino dependiente y un compromiso cardiovascular, como también les había dicho, a nivel de las coronarias. ¿Qué sigue? Bueno, no hay un tratamiento específico para esta patología, lamentablemente. Lo único que hacemos nosotros es medidas de apoyo. Ayuda mucho a hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, es muy importante. Todos los pacientes deben estar hospitalizados y, como les dije, hospitalizados en una unidad de terapia intensiva pediátrica, donde el niño ingresa y se monitoriza fundamentalmente, lo pesamos y vamos a monitorizar fundamentalmente la tensión arterial y la diuresis. Vamos a hacer una vía central para conectar un monitor multiparamétrico donde se pueda medir la tensión arterial, la presión venosa central, la saturación de oxígeno, donde tengamos también la opción de tener un registro continuo de electrocardiograma. Todas esas cuestiones que se hacen en terapia intensiva, el monitoreo ese completo, es muy importante en estos pacientitos. El tratamiento, bueno, la hidratación adecuada deberá ser, digamos, de acuerdo a cómo esté el paciente, cómo ingrese el paciente en ese momento. Debemos hacer restricción o no de sodio y potasio, fósforo y de proteína. Eso es la medida de sostén y que dependerán de cada niño y en la situación que se encuentre al ingreso de la terapia intensiva. Las correcciones volumétricas, control de edema, corregir las alteraciones electrolíticas, fundamentalmente la acidosis metabólica, tratar la hipertensión, como le digo, todas medidas de apoyo, ¿no? No hay un tratamiento específico. Si hay hipertensión, tratamos la hipertensión. Si hay anemia, le transfundimos glóbulos rojos, fundamentalmente cuando la hemoglobina esté por debajo de 6 o existan trastornos hemodinámicos. Si el niño está con trastornos hemodinámicos, aunque tenga hemoglobina de 8, uno lo transfunde. Suplementos de calcio podemos hacerlo. La eritropoyetina está discutida hoy por hoy. Las plaquetas, si no hay sangrado evidente, tratamos de no transfundir plaquetas, porque se ha visto, hay varios estudios que avalan lo que le estoy diciendo, que podría aumentar la formación de trombos y de alguna manera empeorar el cuadro. Y si con todas estas medidas el paciente sigue mal, ya vamos a ver, tenemos la diálisis peritoneal, la introducción de la diálisis peritoneal ha cambiado la sobrevida y la morbilidad y la mortalidad como les decía, de estos pacientitos. Y la plasmaféresis como una cosa relativamente nueva. ¿De qué sigue? ¿Cuáles son las indicaciones de diálisis? Entonces tenemos el paciente en terapia intensiva. Cuando ya hemos consultado obviamente al nefrólogo, porque esto lo maneja el terapista conjuntamente con el nefrólogo o el médico pediatra con el especialista. ¿Y cuándo la indicamos? No hay evidencia de que la diálisis precoz mejore la evolución de la microlesión, digamos, la microtrombosis.
pero sí mejora, como les decía recién, la morbimortalidad. Indicamos cuando hay signos o síntomas de uremia, o sea, cuando el paciente está muy letárgico, cuando tiene temblores, cuando tiene hipotermia, hipotensión, etcétera, cuando hay signos de uremia, es una indicación. Cuando hay sobrecarga hídrica y uno no lo puede manejar de otra forma, tiene un edema agudo de pulmón, un chico que está con taquicardia, con soplo, con hepatomegalia, con ingurgitación yugular, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, cuando hay signos clínicos o radiológicos o de imágenes de edema agudo de pulmón, cuando la hipertensión, a pesar de la nifedipina, del nitroprusiato de sodio, etcétera, no la podemos manejar, es una indicación de diálisis. Cuando las anormalidades hidroelectrolíticas son severas y refractarias al tratamiento, fundamentalmente la hipercalemia. Cuando nosotros tenemos potasio alto, fundamentalmente más de 6 o 7, y hay manifestaciones electrocardiográficas, uno tiene que empezar el tratamiento. Fundamentalmente empezamos con tratamiento médico. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el pediatra o el terapista? Hacemos salbutamol, hacemos glucosa e insulina, hacemos resinas de intercambio como el callaxalate. Todas esas son medidas. Mejoramos obviamente el estado ácido-base con bicarbonato. Todas esas son medidas que se pueden llegar a realizar antes de la diálisis. Si vos le hiciste salbutamol, si vos le hiciste insulina con glucosa, mejoraste el estado ácido-base con bicarbonato, le hiciste la resina de intercambio iónico o catiónico por vía oral o por enema, y el niño sigue con el potasio alto y sigue las manifestaciones electrocardiográficas, es momento de realizar la diálisis peritoneal. Y cuando hay compromiso neurológico. Vamos a la que sigue. Bueno, un poco, la diálisis peritoneal, obviamente que la realiza el especialista, ¿no es cierto? El nefrólogo pediatra. Nosotros llamamos al cirujano para que le ponga el catéter, acá en este del medio. Le pone el catéter. Habitualmente en el lactante, en el caso de este chico que nombramos recién, de 1 año y medio, le ponemos el catéter alrededor de 1 centímetro o 2 centímetros por debajo del ombligo. Colocamos el catéter, coloca el catéter el cirujano. Vienen ya bolsas de infusión para diálisis peritoneal. El peritoneo hace de membrana y ahí hay por difusión o por ósmosis pasajes de toxina y demás. Hacemos una infusión ¿de cuánto? De este líquido de diálisis. 20, 30 y vamos progresando, hasta 50 centímetros cúbicos por kilo día. Lo dejamos en la cavidad peritoneal. ¿Cuánto? Media hora, 45 minutos, y luego evacuamos. Lo sacamos. Pesamos la bolsa y vemos, pesamos al chico, vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo va mejorando cómo va mejorando el laboratorio, cómo va mejorando el estado clínico. Bueno. ¿Cuántos cambios hacemos por día? Y vamos viendo de acuerdo a la clínica del niño, alrededor de 8. 8 a 10 por día es lo que habitualmente se aconseja. Entonces, colocamos el catéter, le decimos al cirujano, che, vamos a empezar diálisis. El catéter es un catéter especial. Tenemos la bolsa, hay que calentarlo con calor seco a temperatura del cuerpo. Lo infundimos, ¿cuánto? Un chico de 10 kilos, vamos a darle 30 centímetros cúbicos por kilo, unos 300 centímetros cúbicos. Lo dejamos ahí, ¿cuánto? Media hora, 45 minutos, perfecto. Luego abrimos a la bolsa de desecho. Acá hay una llave de 3 vías que hace que
se abre para que pase y luego se cierra para arriba y se abre para que deseche. ¿Es que sí? Profe. La diálisis es una herramienta que nos ha mejorado, les repito, la mortalidad de los chicos. Las complicaciones de este síndrome de hipertensión arterial, los chicos pueden quedar con hipertensión arterial, con una proteinuria leve, una disminución subclínica del filtrado glomerular que puede evolucionar a lo largo de los años, y es la segunda causa de enfermedad renal crónica en Argentina, les vuelvo a decir. Estos chicos hay que seguirlos porque las complicaciones a veces no aparecen inmediatamente, sino aparecen con el tiempo. La que sigue. Recordar, chicos, todos los pacientes que han tenido síndrome urémico hemolítico deben seguirse hasta la edad adulta, si se recuperó totalmente. Y toda la vida, si han quedado con secuelas, como por ejemplo proteinuria o hipertensión. La mayoría de los pacientes con secuelas son asintomáticos. Si no se hacen los análisis o los controles de rutina con el especialista, no vamos a detectar estas secuelas. Si no corregimos la albuminuria, proteinuria o la hipertensión, con los años esto va a llevar a un deterioro progresivo e irreversible de la función renal. O sea, es muy importante el seguimiento de estos pacientes hasta la edad adulta o toda la vida. La que sigue. Recordar también que el seguimiento generalmente es anual e implica registro de tensión arterial, control del crecimiento y análisis de sangre que incluye urea y creatinina, ionograma, estado ácido-base venoso, calcio, fósforo y orina de 24 horas para medir urea, sodio, proteinuria, albuminuria y creatininuria. Y una cosa importante, la enfermedad no recurre en el post-trasplante. O sea, los chicos que con insuficiencia renal crónica que han sido sometidos a trasplante renal, ese nuevo riñón no está más proclive a padecer esta enfermedad. La que sigue. Bueno, esto un poco para que veamos las principales causas de trasplante renal en pediatría en nuestro país. Y acá está el síndrome urémico hemolítico. Después un grupo importante, la glomerulonefritis. Causa desconocida también. La nefropatía obstructiva, mire qué importante, por eso es la principal, las nefropatías obstructivas y las malformaciones del árbol urinario son las principales causas de insuficiencia renal, es la principal causa de insuficiencia renal crónica en pediatría. La que sigue. Bueno, la terapia de la progresión a enfermedad renal crónica terminal, mientras más días de diálisis necesita el niño, es más factible que progrese a una insuficiencia o una enfermedad renal crónica. Ustedes ven acá, el 70% de los que se dializaron más de 11 días pueden progresar. Después de los 10 años de enfermedad puede aparecer una enfermedad renal crónica, un grupo más pequeño de 3 a 5 años y un pequeño porcentaje de los chicos que nunca recupera la función renal desde que salen o desde que egresan del hospital. La que sigue. Y ya vamos terminando, chicos. Bueno, acá un poco para que ustedes vean cómo es el tema de la prevención. Es muy importante insistir en
en las consultas que tenemos nosotros los pediatras, el tema de la prevención del síndrome urémico hemolítico. Acá, por ejemplo, dice lavarse las manos después de haber estado en contacto con animales, ganados, cabras, ciervos o desechos humanos. Siempre hay que lavarse las manos, no solamente para prevenir esta enfermedad, sino también otras. Evite comer carne cruda o poco cocida. Hay que lavar, cuando uno está procesando la carne, digamos, en una tabla, en un plato, ese plato no debe ser usado para procesar o lavar verduras, por ejemplo. Hay que lavar bien la superficie o las tablas para cortar carne u otros alimentos. Evite consumir lácteos o no pasteurizados. Lave todas las verduras y frutas cuidadosamente antes de ser ingeridas, incluidos aquellos con piel. Y no beba ni nade, dice, porque uno cuando nada también puede contraer la bacteria, en agua que puede estar contaminada con desechos humanos o animales. Que es lo que decía Horacio recién, que cuando hubo este brote en Pozo El Molle, las autoridades sanitarias o de epidemiología fueron a mirar y hicieron un estudio de aguas, etcétera, porque, bueno, en algún lado estaba la fuente, ¿no, Horacio? Bueno, a partir del año 2000, la enfermedad ha sido declarada de denuncia obligatoria por el Ministerio de Salud. En la resolución 346 del 2000, la notificación es obligatoria con modalidad semanal individualizada en la planilla C2. Y en el 2005, 22 unidades Centinela para la vigilancia de síndrome urémico hemolítico comenzaron a funcionar en las jurisdicciones con la tasa de incidencia más elevada. La incidencia ha aumentado a través de los años. Se reportan, como les dije, y repito, entre 500 y 700 casos nuevos por año, y en la última década la incidencia fue mayor a 10 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años, y la letalidad estuvo comprendida entre un 2 y un 5%. La tasa registrada en nuestro país es 10 veces superior a la notificada por los países industrializados como Estados Unidos, Canadá, y también se encuentra Chile y Uruguay. En estos países no ha superado 3 casos por cada 100.000 habitantes en menor de 5 años. La que sigue. Bueno, con esto terminamos. La bibliografía que ustedes pueden ampliar, si quieren, el boletín de vigilancia del Ministerio, ahí les pasé el link, el PRONAP, que el PRONAP es último del año pasado, también hay algo en el INCUCAI, y también el Hospital de Garrahan tiene un apartado, digamos, del manejo, del guía del síndrome urémico hemolítico. La última. Bueno, y este es un flyer que apareció, digamos, del Ministerio de Salud, creo, que es para entregarle a los padres, a la gente, cuando va fundamentalmente a la consulta. Bueno, y eso es todo, chicos. Eso es todo por hoy. Profe. Sí. Una consulta. Entiendo que toda la enfermedad se desencadena por la toxina del Escherichia coli. Sí. Pero ¿por qué no se dan antibióticos? No antibiótico porque no cambia el curso de la enfermedad. Como les decía recién, cuando viene un paciente con diarrea, que es la primera consulta, que tiene más de diarrea, vómito, ¿no es cierto? Uno no indica antibióticos. No indica antibiótico a todas las diarreas que a lo mejor ocurre
en los pacientes con adultos. Por ejemplo, tampoco usamos antidiarreicos nosotros. La loperamida, que están usada en los pacientes adultos, nosotros no la usamos. Es más, está prohibida el uso de la loperamida o de los antiespasmódicos en la diarrea. Y por lo tanto no usamos antibióticos. Sí, Horacio. No, quería aclararle también ahí por esta pregunta que se genera que no dar antibióticos justamente porque está producido por una toxina. Y los antibióticos no se usan para las toxinas. Otra cuestión a tener en cuenta también es el aumento. Se ha visto un aumento ahora en la incidencia de Escherichia coli, productor de la cepa toxigénica, debido a la gran producción de carne bovina en los feedlot. Los feedlot, si ustedes saben, son establecimientos donde los animales se crían en un corral pequeño, no caminan, se los alimenta permanentemente y viven prácticamente sobre el rebosteo, digamos, sobre lo que el animal le defeca, y ahí se genera un círculo vicioso porque del alimento balanceado que se fabrica se saca también justamente de los huesos del animal, y en los huesos del animal está la médula ósea que tendría esto de Escherichia coli enteropatógeno. Entonces hay un círculo vicioso. Y bueno, hay muchos estudios que se están haciendo con respecto a esto para tratar de disminuirlos. Hay un grupo de veterinarios en conjunto con gastroenterólogos del Sor María Ludovica de La Plata, el Hospital de Niños de La Plata, con una sustancia que se llama crema de bismuto que se le está dando a los animales, y están tratando de disminuir, parece que está dando resultados, disminuir bastante la cantidad de Escherichia coli enteropatógeno. Es fundamental esta cuestión que decía en una de las diapos el doctor Salazar sobre el tema de la prevención. El tema del uso de las tablas, tratar de no usar tablas de madera, indicarle a la mamá cuando empieza a consumir carne, ya sea carne bovina o de pollo, que tenga cuidado con la higiene de las manos, que tenga cuidado con la higiene de los utensilios, que no use los mismos utensilios con la carne cruda que con la carne cocida, que dé vuelta a la tabla si tiene una sola para cortar la carne cocida después que apoyó la carne cruda. Bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta. El uso también, en algún congreso escuché que después de la carne cruda, uno de los principales alimentos que habían visto, o después de la carne cruda, el principal alimento contaminado que habían visto eran los quesos untables. Así que también hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Con respecto al tratamiento, como bien decía el doctor Salazar, es un tratamiento de sostén. Hay que tratar de que el niño no llegue a la insuficiencia renal en lo posible. A veces hay situaciones en las que el niño llega a pesar de los tratamientos de sostén. Y siempre vigilarlo, como decía el doctor Salazar, son niños que los tenemos que controlar hasta la edad adulta, permanentemente, porque nunca se sabe cuándo pueden llegar a presentar algún otro tipo de alteración, así que hay que controlarlos. Son chicos que los vamos a tener que seguir hasta que sean grandes y por ahí hasta les cuesta desprenderse del pediatra porque tienen un seguimiento muy, muy de cerca, ¿no? Así es. Así es, chicos. ¿Sí? Sí, Gastón. Una consulta. ¿Por qué se prefiere la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis? Porque es más práctica, es más rápida y hasta la efectividad, bueno, se discute, pero es mucho más rápida y más práctica. Vos tenés que hacer un acceso venoso, todo para hacer una hemodiálisis. Es más dificultoso. Tenés que buscarte un cirujano vascular inclusive.
es más dificultoso. En realidad, como te digo, si vos tenés la posibilidad de hacer una hemodiálisis, bueno, se puede hacer. Pero, como te dije, la diálisis peritoneal es fácil de colocar, la coloca el cirujano en un ratito ahí en la terapia intensiva y empezás casi inmediatamente ya con los baños. Claro, gracias. Exacto. Y en los chicos, aparte de que el acceso es más fácil o menos dificultoso, da la posibilidad en las insuficiencias renales crónicas de, con una buena instrucción por parte de la familia y un buen adiestramiento en cuanto a lo que significa la parte higiénica y dietética de la familia, fundamentalmente la higiénica, lo pueden realizar en su domicilio a la diálisis peritoneal. Si es una mamá con cierto nivel de entendimiento y que lo puede realizar, lo puede hacer en su casa en las insuficiencias renales crónicas. Yo he tenido acá chiquitos que se dializaban peritonealmente en la casa, lo hacía la mamá y anduvieron bastante bien. Sí, sí, así es. Yo he tenido también paciente, el último que tuve que finalmente se trasplantó y después falleció, es un niño, una familia con enfermedad de Alport. La enfermedad de Alport es una enfermedad con sordera y nefropatía que los lleva a los chicos a la insuficiencia renal crónica y a la diálisis peritoneal continua domiciliaria. Bueno, este chico estaba así, con esa modalidad de diálisis y, bueno, consiguieron un riñoncito y lo trasplantaron, luego hizo rechazo, infección y lamentablemente falleció el Maxi, todavía me acuerdo, fue hace poco, el año pasado, en 2019. Nefropatía con sordera, una enfermedad que la transmite la mamá y la padece el hombre porque es ligada al sexo. La madre puede tener algún grado de sordera o de lesión renal, pero nunca tan importante como la del hombre. Profe, Bueno, sí. Sí, Gastón. y respecto a la plasmaféresis, ¿se usa solamente cuando hay alteraciones neurológicas? En este caso, como te decía, es una terapéutica relativamente nueva. En la bibliografía que yo he leído, no la he usado, no la hemos usado nosotros, por lo menos en nuestro servicio. Se usa solamente cuando hay compromiso neurológico. Bueno, gracias. Bueno, chicos, están libres. Gracias, Horacio, a seguirse cuidando. Sí, gracias a vos, José, muy linda la clase, che. Y a los chicos también, a cuidarse, chicos, porque está el virus por todos lados.